Buenos días a todos. Pongan por favor su asistencia. En un momento comenzamos. Bueno, pues para el caso de ustedes que son el grupo de tercero A, en la materia de historia vamos ya en la sesión número 9. Entonces, bueno, comenzaremos con la sesión número 9 de la materia de historia de México. Bueno, pues ya es la hora casi con 4 minutos, así que ya vamos a comenzar. Eh, Recordarles lo que ya saben, cada uno de los lineamientos que tenemos que cumplir. Mm, no sé si tuvieron oportunidad de ya entrar a la plataforma del colegio, pero bueno, en cuanto puedan, nada más para que chequen que sí estén y que no, por alguna razón no se haya cargado alguno de sus nombres, tanto en la materia de literatura como en la de historia. No hay un trabajo en los próximos días por hacer, falta. Sin embargo, bueno, es más bien para checar que sí estén inscritos y que en caso de que no lo estén, pues me puedan mandar un mensaje, un correo y que yo pueda entonces darlos de alta si es que fuera el caso. Entonces, bueno, nada más es por eso. Hay actividades, pero bueno, todavía son un tanto lejanas en cuanto a días. Yo les iré diciendo cuándo ya se aproximan los días para hacer trabajo en la plataforma, aunque bueno, ya saben, ¿no? Tienen que ustedes revisar en estas materias y con otros maestros, ¿no? Y también checar en la medida de lo posible que estén inscritos para que no sea que se venza un tipo de actividad y que ni siquiera estén registrados y que tengan problema en ese sentido, como recomendación más allá de mis dos materias. Entonces, bueno, eso como parte de la entrada, los lineamientos que tenemos que seguir. Esta es la ficha de trabajo para el día de hoy, que es Mesoamérica, del cual, bueno, voy a mostrarles un recorrido así rápido de lo que se va a hacer. Ubicar ahora no Mesoamérica en relación al mapa del actual México, sino mostrarles que incluso Mesoamérica tuvo una subdivisión. En su momento fue dividido por diferentes autores. Sin embargo, la división más recurrente es esta, donde divide el país, cuando menos la parte de Mesoamérica, en 5 grandes regiones, que la parte nuestra, donde está ubicado el estado de Veracruz, era la región de la costa del Golfo, y que en donde prácticamente todas las culturas que se desarrollaron ahí abarcan nuestro estado de Veracruz, porque debido a la geografía, bueno, Veracruz es un estado muy alargado por todo el litoral costero y prácticamente abarcó las 3 grandes culturas que se desarrollaron ahí, que estoy hablando de los olmecas, de los totonacas y de los huastecos. También siguiendo en este orden, una vez que ya podamos identificar cuáles son estas 5 regiones, pues bueno, nos vamos a ir a algunas características muy particulares de cada una de las culturas que habitaron Mesoamérica, rasgos comunes que identifican a todas y cada una de estas diferentes culturas,
como son los que están viendo aquí, que son estas 7. Luego de analizar estas 7 de las cuales se va a tomar nota, que este es el esquema principal de clase, pues nos iremos a este análisis, que son algunas de las principales deidades del mundo prehispánico, porque dentro de los puntos, uno de los que caracterizan a cada una de las culturas es el politeísmo, que bueno, ya saben, ¿no? Que es la creencia en múltiples dioses, siendo los principales los dioses del altiplano. ¿Por qué? Porque era la región donde estaban ubicados los mexicas y era la cultura que dominaba el resto de Mesoamérica. También vamos a hacer ese análisis de estos glifos, que son, en otras palabras, ideogramas, cuyo alfabeto o manera de comunicación escrita para el mundo prehispánico eran representaciones ideográficas, estas que están viendo aquí, que en otras culturas, en otras partes del mundo también aplicaron, en donde en lugar de tener letras que unidas significan cosas, en el caso del mundo prehispánico se usaban glifos, y que los glifos no significa una palabra, sino representa una idea, una cosa en general. Por eso es que se les llama también ideogramas o glifos, que son estos los principales. También vamos a hacer un recorrido respecto al arte y su arquitectura, haciendo una pequeña muestra de cuáles son unas de las tantas representaciones arquitectónicas de primer nivel que se hicieron. Y orgullosamente la que tienen a su derecha abajo está hecha aquí en el estado de Veracruz. Es la pirámide de los nichos en el Tajín, que es una de las más representativas del mundo prehispánico. También veremos que hicieron algún otro tipo de arte, como es este que están viendo acá, además de las pirámides. Hablando de la etapa lítica, por cierto, vean, están hechas de este material, aunque hay diferenciaciones entre el elemento entre una pirámide y otra. También, bueno, el arte que se dio sobre todo en el caso de la escultura, pero también se hicieron algunos elementos con cerámica, con jade, como máscaras, como pequeñas esculturas e incluso juguetes. Se hicieron ornamentos, aretes, eh, brazaletes, pectorales, penachos, como son las imágenes que están viendo aquí. Y bueno, también algo muy representativo de todas las culturas mesoamericanas es el juego de la pelota, que veremos ahí una representación de 1 o 2 minutos en uno de las recreaciones que se hacen del juego de la pelota actualmente. Y bueno, esto es lo que se haría como sesión número 9. Las notas del esquema de clase, o el análisis de la cartografía, sobre todo en las 5 regiones, que no sé si quieran solamente poner el nombre o hacerle impresión de pantalla y luego, bueno, buscar la manera de poderlo hacer o posteriormente buscar una imagen. Ahí es cuestión de cómo se organiza cada uno. Y por último, bueno, una participación eh, por parte de ustedes a través de la 38 y 39, que voy a tratar de dejar los minutos suficientes para que puedan tener esa participación y así, bueno, ir haciendo sus puntos, ¿no? Eh, para los que están un tanto dormidos en cuanto a las participaciones, pues en verdad pueden incluso llegar el día del examen y yo decir tal persona y tal persona debido a la participación está exento de tal actividad o va por el 10% del 40 total. O podemos negociarlo, decirme, no, no quiero hacer tal plataforma o guárdame los puntos para calificación final. Depende de cuántos puntos tengan. Así que sí, es importante. Entonces, bueno, ya sabiendo cuál es el recorrido, me regreso y nos vamos a la primera diapositiva. Habíamos quedado en la clase anterior que de las 3 grandes regiones de el ahora México, y recordar que estamos haciendo la representación geográfica del país actualmente, sabiendo que en aquel tiempo obviamente no había estas delimitaciones entre los estados. Ayer alguien en un grupo de tercero me preguntó con respecto a un mapa que por qué los estados de la República Mexicana
eran tan imprecisos. Porque, por ejemplo, el estado de Veracruz es prácticamente un logro hacer el mapa, ¿no? Porque tiene muchas eh, ambajes, ¿no? Así una vuelta por acá, luego te regresas nuevamente, luego una forma ondulada. Bueno, y tiene que ver con que nuestro estado y parte de nuestro país está delimitado por ríos. Y los ríos pues tienen un cauce muy accidentado, van de un lugar a otro serpenteando, y por esa razón la delimitación de los estados pues está hecha así. Y si logran ver, sí hay algunos estados que tienen delimitaciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de las Californias, mientras copian las 5 regiones, vean que la división entre las Californias es recta. Esta no es por un río o por una montaña o por una laguna. Está trazada a propósito con fines de división política. En el caso de Yucatán, si ven la península, también es un trazo recto, lo que significa que no es ni por un sistema montañoso, ni por un río, ni un lago, y bueno, por esa razón es así. Lo mismo aplica para estados para Quintana Roo, en alguna región de Chiapas, que también es una línea recta. De ahí en fuera, la mayoría de los estados tiene delimitaciones. Bueno, la región entre Sonora y Chihuahua también en algunos momentos es un trazo recto. Y de ahí en fuera todos los demás están delimitados por ríos y por sistemas montañosos. No olvidar también ayer, recuperando el chat que luego ponen y que luego no me da tiempo de revisarlo al final, alguien puso que por qué en México había tantos afluentes, tantos ríos, tantos lagos, tantas lagunas que permitieron el desarrollo de las grandes civilizaciones. Y la respuesta es simple, lo deben de haber visto en alguna otra materia o lo van a ver. No sé si lleven ya geografía o apenas la van a ver, pero bueno, si México tiene dos grandes sistemas montañosos, la Sierra Madre Oriental, pegada al estado de Veracruz, delimita Veracruz con Puebla, Tlaxcala, Estado de México, y la Sierra Madre Occidental, que está casi en la vertiente del Pacífico. ¿Qué pasa con las montañas? ¿Qué pasa con las altas montañas y la temperatura? Las altas montañas están casi siempre nevadas, y eso es por la evaporación en el medio ambiente, sobre todo del agua marina. Y vean, nuestro país está rodeado por todos los frentes por mar. En el caso del Golfo de México, que nos toca Veracruz, el Mar Caribe para la península de Yucatán, el Océano Pacífico para toda la costa occidental, el Mar de Cortés, por si fuera poco, además de la parte de California por fuera, al interior un mar interno que es el Mar de Cortés, lo que significa que, y debido a un clima cálido, hay mucha evaporación de agua marina. Esa evaporación se concentra en las altas montañas, donde llueve mucho más. Además, en las muy altas montañas, como por decir el pico de Orizaba, los picos son por lo regular nevados. Y debido al deshielo constante, siempre hay un afluente bajando de las altas montañas, que termina desembocando tristemente para nosotros en la costa o en el mar. Tuve alguna vez la oportunidad de un comentario de alguien del norte diciendo que, bueno, ¿y qué hacen con ese río? Y se refería al río Jamapa, que desemboca en Boca del Río. Ya saben, ¿no? Cuando cruzan el puente entre Boca del Río para ir a la plaza comercial que está del otro lado. Sí, cuando ya agarras rumbo para ir al Conchal y toda esa zona. Y pues la respuesta obvia es, pues nada, ahí choca con el mar y se mezcla con el mar, y así horrorizados porque en el norte, por ejemplo, casi no tienen agua, y de repente ver que ese enorme caudal, ese enorme río, pues es agua que se pierde, no se almacena, no se ponen presas, no hay modo de poder contener tal volumen de agua. Es un signo y una muestra de la enorme riqueza que tenemos en recursos naturales. Para otros países, imagínate lo que significa. Bueno, ven el ancho del caudal del río Jamapa en Boca del Río, donde está el puente. Son más de 100 metros. El puente tiene más de ese largo. Bueno, pues imagínate ese caudal, ese volumen de agua que pasa por minuto.
y todo eso se desperdicia, porque al chocar con el agua salina se convierte en agua salobre y pues ahí se pierde. Eso es una muestra de la enorme riqueza que tiene esta región, que incluso botamos el agua, porque es la palabra. Imagínate un país africano donde no tienen agua. Imagínate un país de Medio Oriente, lo que significa para ellos estar paraditos ahí en el puente y ver cómo el caudal del río, de alguna u otra manera, se pierde esa agua, ¿no? Por la cantidad de recursos podemos desperdiciarlo, por así decirlo. Entonces, bueno, por esa razón, por las altas montañas, por el deshielo, por los picos nevados, siempre tenemos un constante fluir de ríos. Y por eso se hacen grandes lagos, pues se hacen lagunas, y por eso nuestra tierra es tan rica, por la temperatura cálida, por los sistemas montañosos, por estar rodeados de mar y la evaporación. Entonces, bueno, es un ciclo armónico que mantiene en condiciones óptimas nuestro país para actividades agropecuarias, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa región tan mm, apta para la vida, se encuentra Mesoamérica, que se divide en estas grandes regiones. La región maya, o también llamada Mayap, por el mundo prehispánico, nosotros en la modernidad simplemente es región maya, que incluye los modernos estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas. Y si somos un poco exigentes, un poquito de Campeche. Y esos son los estados de la actual República Mexicana que eran zonas controladas por los mayas. Repito, Yucatán, Quintana Roo, en cartografía no sé cómo anden, pero les voy a señalar por el caso de que haya alguna confusión. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, un poquito de Tabasco, una pequeñísima eh, porción, y sobre todo Chiapas, esta región, y además de los territorios de Centroamérica, que abarcaba Belice, Guatemala, El Salvador, hasta Honduras, llegaron a desarrollarse los mayas. Una de las culturas, tal vez la segunda cultura más trascendente del México prehispánico, del México antiguo. La otra región es la región que nos corresponde a nosotros, el estado de Tabasco, el estado de Veracruz y un poquito del estado de Tamaulipas. En esta región, que tiene por nombre Costa del Golfo o la región Golfo, Golfo de México, pues se desarrollaron de sur a norte por esta región. Quedamos que un poquito los mayas en Tabasco todavía, olmecas en Tabasco completamente y un poco hacia el sur de Veracruz, aquí olmecas. Luego en el centro y del centro norte, los totonacas, ciudades como Zempoala, muy cerca del puerto de Veracruz aquí. Si avanzamos hacia el norte, nos encontramos con el Tajín, Papantla, y ya aquí completamente en la frontera entre Veracruz y Tamaulipas, que sería por aquí, se encontraban los huastecos. Por eso es que a esta región se le llama la Huasteca. Y esta Huasteca la comparten varios estados: Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí. Estos son los estados que conforman la Huasteca, que en el caso de cada estado es la Huasteca Potosina, la Huasteca Veracruzana, la Huasteca Tamaulipeca, dependiendo de el estado que sea en esa cuestión. La otra región, y tal vez la más próspera, es la región que tienen marcada en color azul, que incluye los actuales estados de Tabasco, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, y que se desarrollaron grandes culturas como los cholultecas. En el caso de Puebla, muy cerca de la capital Puebla, está Cholula, que esperemos que ya hayamos regresado a la normalidad y que puedan ustedes ir a visitar, como todos los años, la UDLA, que es un recorrido que todos los años se hace, que tenemos la invitación, y que justamente la UDLA está en Cholula. Y bueno, ahí pues, se puede apreciar los sitios arqueológicos en las cercanías. Además de Cholula, en Puebla, más hacia el norte están los tlaxcaltecas, en el actual estado de Tlaxcala, que tiene frontera con México, por cierto, en esta región de por acá. Después están los teotihuacanos, en el Valle de México,
los toltecas un poco más hacia el norte en el estado de Hidalgo, en esta región de por aquí, los toltecas, y obviamente en lo que hoy es CDMX, los mexicas, que se establecieron alrededor del lago de Texcoco, que tuvieron que competir con otras culturas que ya estaban establecidas ahí para encontrar un espacio y poder edificar su ciudad. Como ya estaba ocupada la mayoría de la cuenca del lago de Texcoco, solamente pudieron apoderarse de una pequeña porción donde su pueblo no cabía. Ellos eran migrantes, habían venido del norte, de más o menos la zona de Nayarit, en lo que es Aridoamérica. Y venían buscando una profecía, eran guiados por líderes o sacerdotes, líderes militares guión sacerdotes, y bueno, tenían una profecía, la que ya saben, del águila devorando una serpiente, y que ese era el lugar donde debían establecerse, y ese lugar lo encontraron en el Valle de México, en el lago de Texcoco. Sin embargo, pues no había cabida para ellos, para este grupo de migrantes, que vivían generalmente en cuevas, como muchos de las culturas de Aridoamérica y Oasis América. Se cree que en Nayarit, de un lugar mítico llamado Aztlán, que el lugar de las garzas se traduce, y de ese lugar migraron hacia lo que hoy es la Ciudad de México. Y como no encontraron cabida, no les quedó otra cosa más que construir su ciudad sobre el lago. Buscaron la manera ingeniosa, ahí sí es ingeniería pura, buscaron la manera ingeniosa de poder construir sobre el lago. Inventaron maneras de traer agua de otros lugares de montaña para llevarlas a su ciudad, porque pues el lago no estaba tan limpia el agua, porque pues todas las culturas vivían ahí o vivían sobre el lago. Entonces, pues ya saben, ¿no? Todos los desperdicios relacionados con el baño, con la limpieza. Entonces, traían el agua de otras regiones a través de un sistema hidráulico, construyeron un sistema de drenaje para tratar de no contaminar el lago, construyeron las chinampas para hacer agricultura sobre el lago en tierra flotante, una maravilla. Cuando dijeron no hay chance porque otras culturas tienen apoderadas las llanuras, pues vamos a construir chinampas, vamos a construir campos flotantes y ahí hicieron sus sembradíos. Es una maravilla. En lugar de tener calles de tierra firme, tenían canales como avenidas, pero en lugar de carruajes o coches, eran canoas y había un tráfico impresionante en algunas horas del día. Miles de personas que viajaban alrededor de los canales como si fueran calles inundadas, como Venecia, pero en el contexto prehispánico. Y bueno, esa es en la región azul, que sin duda es la región donde mayor desarrollo hubo, sobre todo por los totonacas y los mexicas, además de los toltecas, tlaxcaltecas, cholultecas que ya les mencioné. Luego está la región que está en color verde. Esa región son los actuales estados de Oaxaca, un poquito de Guerrero, geográficamente está aquí. Este es el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Guerrero. Un poco de Puebla, esta región de acá. Aquí están los confines o límites con el estado de Veracruz. En esta región, en el valle de Oaxaca, se desarrollaron dos grandes culturas, los mixtecas y los zapotecas. En orden de aparición, primero los zapotecas y luego los mixtecas, en esa región de color verde. Y ahí también hubo espléndido desarrollo, se construyeron grandes monumentos, podemos señalarle dos sitios arqueológicos impresionantes, no sé si han tenido la oportunidad de ir, pero uno de ellos es Mitla y otro de ellos es Monte Albán, una de los sitios arqueológicos más reconocidos incluso a nivel mundial. Así como en la zona amarilla es Chichen Itzá, Uxmal, Palenque, en el caso de la región en color verde serían Mitla y Monte Albán. En la región color morado es al sur de Veracruz y Tabasco, ciudades como San Lorenzo Tenochtitlan, como Tres Zapotes, La Venta, que tal vez es el que más conozcan, está en Tabasco. Ya en Veracruz tenemos las pirámides de Papantla, Zempoala, la del Tajín,
sobre todo la pirámide de los nichos, que es reconocida también a nivel mundial. Y bueno, la zona azul, pues ya saben, la zona de los totihuacanos, las pirámides del Sol y de la Luna, que son las más representativas de esa región. La ciudad de Tula para los toltecas en el actual estado de Hidalgo y desde luego Tenochtitlan para los mexicas. En la última zona, en la que está en color rojo, la zona occidente, pues incluye un poco del estado de Guerrero, el estado de Michoacán, un poquito de Colima, y se extiende toda esta región incluso hasta muy al norte, hasta Sinaloa. Entonces toda esta región de color rojo es la región que abarca esta zona. Se supone que de esta región de Occidente hicieron la migración hacia lo que hoy es la Ciudad de México, los aztecas, de la zona de Nayarit, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, son parte de los estados actuales que integran esta región. Y ahí se desarrolló una gran cultura que tiene dos nombres. Se le puede llamar purépechas o también tarascos. Esta cultura también fue importante. Los españoles nunca pudieron controlar la zona de color rojo. Les costó mucho trabajo doblegarlos porque era una zona un tanto alejada del centro y del puerto principal que tenían en aquella época, que era Veracruz. Entonces, bueno, esas son las cinco principales regiones que hubo en aquella época y que hoy de manera genérica le llamamos Mesoamérica. Pregunta de examen de la clase anterior. ¿Recuerdan quién le puso ese nombre? Ya en épocas mucho más recientes, ya en el siglo XX, principios de los años 1900, un personaje llamado Paul Kirchhoff es el que le puso el nombre a la región. Ajá. Sí, Faride, Vero, bien, Samantha, Paul Kirchhoff. Entonces, bueno, eso no se les debe de pasar de ninguna manera. ¿Qué significa Mesoamérica? Es el centro del continente. No confundir con la palabra México, que su traducción de la lengua náhuatl es ombligo, pero ahí en referencia al punto central, ahí sí, del país. Y Mesoamérica es la parte central del continente. Entonces, bueno, eso hasta aquí con la primera diapositiva. De ahí nos vamos a esta de acá. ¿Cuáles son sus principales rasgos? El primero de ellos es el politeísmo. ¿Qué significa politeísmo? Teo, teísmo significa Dios, y poli, muchos, varios, diversos. Lo que significa entonces que el politeísmo es la creencia en muchos, diversos o varios dioses. Ellos adoraban sobre todo a diversos dioses porque eran diferentes representaciones de la naturaleza. El dios de la lluvia, el dios del viento, el dios del fuego, el dios Sol, en el caso de Tonatiuh, en el caso de Huitzilopochtli, que es el de las principales deidades, que es el dios de la guerra, en el caso de Quetzalcoatl, que fue el dios para diferentes pueblos, en el caso de los mayas tenían otra deidad muy importante, casi compitiendo con los que les acabo de mencionar, que es Kukulcán, que es también una deidad del sureste mexicano muy importante para los mayas. Ese es el politeísmo, la creencia en diversos dioses. Les voy a poner entonces la imagen para que puedan apreciar lo primero de politeísmo. Estos, que son las principales deidades. Como les comenté, Tonatiuh, que representa al sol, Tlaloc, que representa al agua, al viento, al fuego, dependiendo de la deidad, Huitzilopochtli, que es la guerra. Sin embargo, bueno, aquí en términos generales, la nota es que los dioses representan a la naturaleza: sol, fuego, aire, lluvia, viento, tierra. Entonces estas deidades estaban emparentadas con la adoración o culto a la naturaleza. Y es aquí donde el análisis que cabe es decir que nuestra cultura, igual que otras culturas en otras partes del mundo,
incluso en Europa, en Asia, repitieron el mismo proceso de hacer adoración hacia los elementos de la naturaleza. Eso es algo como que súper común que suceda en las culturas antiguas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo más importante con respecto a los dioses. En su momento, bueno, hablaremos exclusivamente de deidades y ahí haremos profundidad en estos temas. Acá, bueno, nada más una representación así rápida de cuáles son las principales deidades, ¿no? Comenzando por Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc, como las principales deidades, en el caso de Kukulcán para los mayas, ¿no? Eh, Me regreso a la parte de acá. Los sacrificios humanos eran parte de su religiosidad. El sacrificio humano era en función de los dioses. Se tomaban por lo regular prisioneros o condenados y ellos se ofrecían en sacrificio a diversos dioses. Una práctica, a lo mejor si ustedes quieren, un tanto inhumana, pero bueno, tenía un carácter religioso. Incluso hicieron guerras para conseguir personas a los cuales sacrificar, que en el caso de los mexicas se les llama guerras floridas. ¿Por qué? Porque bueno, el corazón cuando se sacaba con mucha destreza aún palpitaba y lanzaba chorros de sangre por las diferentes venas que tiene el corazón y simulaba o se representaba en dibujo como una flor color rojo, y de ahí el nombre o el término de guerras floridas. También se hicieron las escrituras de tipo glifo, que son ideogramas o ideográficas, que no representan letras, sino que representan más bien ideas. Y en ese sentido, bueno, vean las que están aquí. En el caso de la muerte, vean cuál era el glifo que simbolizaba la muerte. Es decir, en lugar de escribir textualmente muerte, se hacía este ideograma o este dibujo. Y bueno, la forma en cómo se pronunciaba también incluso está aquí, Mikitzli, para referirse a la muerte. El venado, Mazatl, de ahí viene, por ejemplo, el nombre de Mazatlán en honor a este dios. De hecho, no sé, para los que les gusta un poco el deporte, hay equipos de béisbol y de fútbol que se llaman Venados de Mazatlán. Y aquí ya saben cuál es el origen, porque venado significa Mazatl. Bueno, la representación del conejo, del agua, en el caso del perro, vean cómo lo representaban, y que es Iscuintli. Por eso nosotros llamamos al perro mexicano Xoloescuintli en relación a esto. La representación de el águila, que es Cuautli, del jaguar, que es Ocelotl, que incluso se le sigue llamando en algunas regiones del sureste ocelote al jaguar. Xochitl, que significa flor y que se representaba como lo están viendo ahí en el glifo. Cocodrilo, hablando de la leyenda que vimos en las teorías no científicas, es Zipactli o Zipactli, de ahí el nombre de cocodrilo, entre muchos otros ideogramas o glifos. Malinali, que significa hierba, que en el caso de Malinali o la Malinche, pues esta sería su traducción real. Entonces, bueno, estos son los principales ideogramas que se utilizaban para hacer representaciones de cosas. No significan letras, significan más bien una idea o la cosa en su totalidad, ¿no? Estos son los llamados glifos y que en cada parte del mundo tenían los propios. En el caso nuestro, estos son los glifos que se usaban en la región del altiplano, todas las lenguas que hablaban el náhuatl, que de manera genérica se les conoce como nahuas, porque hablaban náhuatl. Esa es la escritura glífica. El uso del calendario. Bueno, como ya saben, sobre todo los mayas y los aztecas crearon un calendario casi exacto de 365 días. Solamente les decía yo que les falló ahí 6 horas y que el actual tiene 6 horas y por eso cada 4 años se juntan 6 horas, 6 horas, 6 horas y 6 horas y se juntan 24 horas y por eso hay un año bisiesto cada 4 años, un 29 de febrero. Entonces, en el uso del calendario destacan los mayas y los aztecas, que fueron los que hicieron observaciones astronómicas y crearon un calendario muy preciso, que se utilizaba, entre otras cosas, para la celebración de fiestas,
para saber en qué momento se realizaban los cultivos agrícolas, entre otras cosas, ¿no? Es más, cuadraron tanto esto del calendario que hicieron una pirámide que coincide con el cambio de estación equinoccio. En el caso de aquí en Veracruz, está en la pirámide de los Nichos, en el Tajín. El desarrollo arquitectónico, bueno, fue impresionante. Y vean esta pequeña muestra. La primera de ellas es Teotihuacán, a su izquierda. La pirámide del Sol, que junto con la pirámide de la Luna y la calle de los Muertos presentan una impresionante arquitectura y que quisiera que aquí echaran a volar su imaginación porque no lo puse, pero vean que la parte más superior de la pirámide está devastada y destruida. En una simulación debería de tener forma piramidal hasta esta región, hasta esta zona. Y esta parte que le falta, se supone que debido a la erosión y el desgaste ha desaparecido. Lo que hace parecer a esta pirámide desde lo muy alto, muy parecida a las construidas en Oriente, sobre todo, por ejemplo, las de Egipto. Si reconstruyéramos esta pirámide tendría esa forma. La de Egipto de aquí es más bien lisa, pero tiene que ver con el paso de los miles de años de erosión. Eso le pasaría a esta. Con el paso del tiempo, que esta sería la de Kukulcán, que está en Chichen Itza, esta es de los mayas. Si dejamos pasar unos cientos de años más, esto se devastaría y quedaría casi como esto. Y si nos vamos a una más antigua, quedarían como las de Egipto, que son completamente lisas, pero es por la erosión, no porque así fueran. Y además, como nota importante, estaban coloridas, tenían pintura, no eran piedra llana, tenían adornos, tenían pintura, estaban decoradas. Hay un espectáculo en donde algunas veces en el año iluminan con luces artificiales y hacen parecer a las pirámides como originalmente eran. Y la tercera pirámide, como muestra arquitectónica, es la pirámide de los Nichos, aquí en Veracruz. Esta es de los Totonacas. Esta está en el Tajín. Entonces, Tajín, Chichen Itza y Teotihuacán. Teotihuacanos, mayas y totonacas, que son las principales tres grandes civilizaciones. En el caso del arte, bueno, también destacaron muchísimo, sobre todo en el tallado de la piedra, para hacer esculturas, las cabezas colosales. También trabajaron ornamentos como el penacho que están viendo aquí, que bueno, se encuentra en Europa, en Viena me parece, ¿no? En un museo allá. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el análisis de Mesoamérica. Ya ven que es muy vasto y que además apenas vamos a analizar cada una de las culturas, lo cual nos va a llevar, creo yo, que las próximas 3 clases para poderlo realmente terminar. Y pues bueno, voy a cerrar para poderme despedir de ustedes y desearles que tengan un buen fin de semana, que estén bien, hagan su actividad, descansen.